para poder seguir trabajando con los siguientes aspectos de la química, vas a necesitar memorizar la tabla periódica de elementos. Puedes pretender hacer como que no necesitas hacerlo, pero la verdad es que sí necesitas hacerlo, porque si no tienes la tabla en la mano, entonces no vas a poder resolver nada. Eventualmente, de tanto practicarlo, la gente que estudia y trabaja con la química se lo aprende, como aprendemos cualquier cosa, no lo aprendemos todo de golpe. Así que primero, no intentes sentarte a memorizarla, practícala, ármala en varias formas y poco a poco se te va quedando. Sobre todo, pierde el miedo. En algún momento te lo puedes aprender y además es bueno aprendérselo. Fíjate que para facilitarlo, para empezar ese proceso de aprendizaje, he puesto las columnas de la tabla periódica en colores. Los dos primeros espacios, las dos primeras columnas son azules. Luego tenemos 3, 4, 5, 6 y 3 columnas de 8. Esas 3X son la columna 8, más que es grande. Y luego la columna 1 y 2. ¿Qué significa? El 1 y 2 original son la columna 1 en número romano y físicamente es la primera. Voy a convertir los números a expresiones de orden, ordinales. Y te voy a decir que si tú buscas en una tabla periódica de elementos, el número 1 va a tener un número romano 1A. Y el número 2 o el segundo va a tener 2A. Y el tercero 3, pero 3B en romano. 3 rayitas y una B. 4B, 5B, 6B, 7B. Luego tienes el 8B, que en realidad son estos 3 espacios, esas 3 columnas. Después empieza el 1B y el 2B. Y luego se regresan a los A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Eso está analizado en los audios, sus razones están analizadas en los audios y podrán ser analizados posteriormente. Si tú haces esto y utilizas la tabla para conocer lo que está sucediendo, lo más lógico es que empieces por aprenderte los nombres. Pero ya hemos explicado que estos videos tienen que ver con la configuración electromagnética. ¿Para qué? Nosotros queremos saber cuál es el electrón de valencia. Fíjate que la tabla 1A tiene al hidrógeno, al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio. Y si tú haces un análisis de sus electrones de valencia, prácticamente todos ellos son útiles para hacer compuestos químicos. Acuérdate que un compuesto químico es cuando tú combinas dos elementos, uno que cede y uno que recibe. El que cede se queda con signo positivo porque se queda con un protón más, y el que recibe se queda con signo negativo porque le falta un protón para tener la misma cantidad de electrones que ya recibió, como habíamos visto en los videos anteriores. Pero de los grupos en azul, el 1 y el 2, y por aquí el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, prácticamente todos los elementos son útiles y casi todos los elementos tienen sus electrones de valencia en 1 y 2. Ahora, electrón de valencia es el electrón según la configuración electromagnética. ¿En dónde está? Como habíamos visto en los videos anteriores, pues en la S, en la P, en la D, del primero, segundo, tercer nivel. Ahora, ¿cuántos puede dar y cuántos puede recibir? Eso recibe el nombre de número de oxidación. A ver, no confundir número de oxidación con electrón de valencia. Los electrones de valencia son aquellos que se encuentran al final y los tienes que sacar por configuración electromagnética. Pero de los que están al final, ¿cuántos cede? Los de la columna 1, los del grupo 1A, todos ceden un electrón sin importar cuál sea su electrón de valencia, si está en el primer nivel, en el segundo nivel. O sea, vamos a pensar que, por ejemplo, el hidrógeno tuviera su electrón de valencia en el primer nivel y en el primer subnivel, y el francio tuviera su electrón de valencia en el séptimo nivel, o que no fuera el francio sino el cesio, por ejemplo, ¿no?
pero de todas maneras todos ellos van a ceder 1, se parecen todos en que ceden 1, por lo tanto su número de oxidación común a la familia es 1, con electrones de valencia de intensidades de energía distintos. Lo mismo pasa con el número 2, la columna 2A, todos tienen un número de oxidación, o sea, ceden 2 electrones de valencia a la vez. Y es claro lo que le sucede a la familia 3, a la 4 y a la 5, y a las 6 y a las 7, pero sobre todo las 5, las 6 y las 7, prácticamente todos ellos tienen un número de oxidación negativo, o sea, reciben, y prácticamente son todos, pero son útiles el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio en el 6. En el 5 son útiles el nitrógeno, el fósforo, el arsenio. ¿A qué me refiero con útiles? Son generalmente los que se utilizan para combinar elementos químicos, compuestos químicos. En el caso del 7 son útiles el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Pues sobran el astato, no son tan útiles, el polonio, el bismuto. Sí se usan, pero pues, si quieres aprender química y estás haciendo compuestos, pues vas a usar mucho de esos. Pero sábete que si te aprendes la columna 1, la columna 2 y la columna 4, la 5, la 6 y la 7, pues ya tienes algo claro. Y la 8 pues no tienen números de oxidación porque ni reciben ni dan, porque son los gases nobles, los estables. Es en el 3, 4, 5, 6, 7, los 3, 8 y el 1 y el 2B, todos esos donde hay un montón de datos que saber. Fíjate qué interesante, en el 3 solamente 3 se usan, ¿sí? En la columna 3B vas a utilizar el escandio, el nitrito y el lantano, y todos tienen oxidación 3, no importa cuál sea su orbital, cuál sea su electrón de valencia, pero van a tener un número de oxidación 3, o sea, pueden dar 3. En el 4B tienes al titanio, básicamente el más útil, el vanadio en el 5B. Fíjate, el resto no se usan mucho, niobio, el tántalo, el dumnio, el hafnio, el rutherfordio, o sea, no se usan mucho. Si los vas a usar alguna vez, si fueras ingeniero en química. Lo mismo pasa en el 6 con el cromo, que tiene, fíjate, el titanio, el vanadio y el cromo, que son los primeros, tienen 2 números de oxidación, por cosas que salen en los audios que tendrías que revisar. Y el manganeso también tiene 2, y ahí también se usa el tecnesio. El hierro tiene 2 números de oxidación, lo mismo pasa con el cobalto, que son los útiles en la primera columna de 8 y en la segunda columna de 8, que en realidad son la columna 8, 9 y 10, pero juntos son el grupo o la familia de 8B. Lo mismo sucede con el níquel. Bueno, el níquel nada más tiene un número de oxidación, y lo mismo pasa con el paladio, pero el platino tiene 2 números, uno en 2 y otro en 4, no son consecutivos. Ya de nuevo en el 1B, el cobre tiene 2 números, el oro tiene 2 números y la plata solo tiene 1. Son útiles evidentemente cobre, plata y oro, pues por lo que sabemos, son los metales que se dan en las olimpiadas, por ejemplo, y hay muchísimas reacciones químicas con ellos. Ahora, el 3 y el 4, que son de A, pues tienen bastantes cosas que utilizar, pero no todo. Estaban el boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio, pero básicamente se usan mucho el aluminio y el galio, que tiene 2 números de oxidación, y 3 números de oxidación tiene el indio, y el talio tiene 2 números de oxidación. Y en el caso del estaño, tiene 2 números de oxidación, y lo mismo tiene el plomo. El carbono sí está allí, pero no tiene tanta dificultad para memorizarse. Bueno, de esta manera tú tienes que estar consciente de la tabla periódica de elementos, estudiarla, y tienes que hacerla varias veces y hacerla en varias formas, hacer una familia, hacer otra familia, hacer tus apuntes. Claro, se llama estudiar y se llama tener vocación,
por aprender. Desafortunadamente nosotros, sobre todo si estamos en sistemas abiertos, queremos pasar a como de lugar porque ya tenemos prisa en la vida.